Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una semana más a la tertulia de actualidad de Tele de Valdepeñas. Hoy tocamos un asunto trascendental. Cualquier persona tiene en su familia o en su entorno más próximo a las personas con dependencia y a los cuidadores de esas personas dependientes. Este pasado día 5 de octubre, se ha conmemorado por iniciativa de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología el Día del Cuidador. El Día del Cuidador enfocado al cuidador no profesional, aquel que tiene cerca de sí pues a una pareja, a padre, madre o inclusive hijos con gran dependencia y tiene que pasar con ellos muchas horas cada día y con la única formación de su propia experiencia. La conmemoración, como digo, corresponde a la Sociedad Española de Geriatría. Según fuentes del sector, el 47% de los cuidadores en nuestro país son familiares de las personas a las que cuidan. Otros aseguran que el 80% de los cuidadores en España no son profesionales, es decir, están forzados a esa situación por la situación, por las circunstancias de su ser querido. El 40% de ellos dedica más de 20 horas semanales al cuidado de las personas mayores, según una encuesta reciente del Ministerio de Sanidad. En nuestro país, más de 8 millones de personas han superado los 65 años y más de 1 millón son dependientes. Hay fuentes que amplían esa cifra de dependientes en nuestro país por encima de los 2 millones. Pero este 5 de noviembre, la conmemoración se centra en definir el perfil del cuidador, qué tipo de persona es, también sus derechos, sus demandas, sus funciones y el desgaste y el impacto psicológico al que se enfrenta. Más importante aún, también se trata de determinar la idoneidad o no de recurrir a profesionales y a empresas especializadas para el cuidado de estas personas según las características de quien precise de un cuidador. Nos acompañan en esta tertulia de actualidad el jefe de los servicios sociales del Ayuntamiento de Valdepeñas, psicólogo, Enrique Martín Peñasco Aparicio. Enrique, ¿qué tal? Pues muy bien. Muchas gracias por venir a Tele Valdepeñas y esperamos que no sea la última vez. Gracias a vosotros. Y también completan esta tertulia dos cuidadores de personas a su cargo, personas dependientes. Felipe Ramos Camacho, ¿qué tal? Buenos días, bien. Eres cuidador no profesional de tu esposa, de Begoña. Sí. Percibes por la ley de dependencia una pequeña ayuda económica. Sí. Y también tu señora asiste al centro de día del Lucero. Efectivamente. Pilar García del Fresno, circunstancias muy parejas, atiendes a una persona mayor, creo que es tu suegra, sí. Y también ella se beneficia del recurso del centro de día del Lucero. Voy a empezar por vosotros, es decir, Felipe, ¿cuál es tu experiencia de cuidador a grandes rasgos? ¿O cómo te vino a ti? ¿Cuál es la casuística concreta de tu A mí me vino por sorpresa familiar? Porque se quedó en estado de mi hija y a partir de ahí pues empezó con depresiones y un estado muy raro. No sabíamos lo que era, porque entonces no se sabía lo que era. Al final se diagnosticó esquizofrenia. Y a partir de ahí pues tienes que aprender a vivir con ello. Cuando sabes lo que es, tienes que aprender a vivir con ello y asimilar que es una enfermedad y todo eso. Partiendo de la base de que en aquellos años es muy complicado, muy difícil, porque se desconocía por completo. Entonces, el decir esquizofrenia no existía. Más o menos decía, está loco, hay que llevarlo a un Conrado, hay que llevarlo a no sé dónde, a Ciudad Real, a tal. Era un tabú aquello. Y conllevaba discriminación social, etcétera. Exactamente. Y incomprensión. Exactamente. Entonces... Pero que empieza con eso, empieza con una depresión, luego empieza con delirios, luego empieza con los celos, en fin, y a la final la persona pues se desestabiliza por completo. ¿Cuántos años así? Pues llevo ya 40 años. Bien. Desde que tenía 28 o 29 años. En los años 70 estas cuestiones del concepto de la dependencia, del cuidador, como que no estaba muy asimilado. No, que va, no. Entonces tampoco había mucho personal que te iniciara, ni te aconsejara, ni te dijera, ni muchísimo menos. Tenías que ir aprendiendo por sí mismo. O sea, no era un cuidado asociado a una avanzada edad de tu pareja, sino una enfermedad mental. Claro. Bien. Pilar, cuéntanos. Bueno, pues en realidad yo empecé con mi madre y con mi padre. Lo que pasa es que yo era segunda cuidadora, estaban mis hermanas, que eran las que estaban al pie del cañón. Yo les ayudaba, les apoyaba, porque yo en ese tiempo trabajaba. Entonces yo me quedaba los fines de semana y cuando ya salían, en fin.
Y bueno, luego por temas de salud y eso, pues tuve que dejar de trabajar y bueno, pues la abuela ya tiene 92 años y cada vez está más... Y pues le hacemos falta, ¿sabes? Tenemos que estar detrás de ella. Entonces, a mí, por ejemplo, mi suegra, bueno, pues la abuela, como yo digo, pues tampoco, ella tiene la movilidad un poco reducida, pero ella se mueve, a veces se le olvida alguna cosa, pero vamos, que para la edad que tiene está muy bien. En tu caso diríamos que es una circunstancia un poco menos traumática que la de, Sí, que la de sí, Felipe, sí, porque sí, está asociado a una, bueno, pues a la edad, a la falta de movilidad, a la pérdida de movilidad. Claro, a veces también pues se le olvidan las cosas, pues que estamos hablando que tiene 92 años. Pero vamos. ¿Has echado cuenta de las horas que le dedicas a la semana? Pues no, pero muchas. Porque estamos enfrente, o sea que... Y luego no es un horario concreto, es completa flexibilidad. Claro, según la demanda que ella tenga o lo que le haga falta, o según cómo esté. Pero vamos, que lo llevamos bien, porque... Bien. Como tampoco... Enrique, inicialmente, ¿cuál es el apoyo externo que precisa para su rutina diaria el cuidador no profesional? Pues el cuidador no profesional necesita bastante apoyo externo y de diferentes tipos. Uno es el que le pueden brindar las instituciones con lo que articulen o los recursos de apoyo. Mismamente en este caso aquí, las dos personas que nos acompañan, pues las personas dependientes a las que atienden están en el centro de día, lo cual es un gran, aparte de ser un servicio directo a la persona que asiste al centro de día, es un apoyo para los cuidadores, puesto que los libera un tiempo de esa atención, pues para atender las múltiples obligaciones de la vida diaria. Eso ya es un gran equipo, es un gran apoyo, porque, claro... Y una liberación. Claro, eso ya es un apoyo, nada más que con la disponibilidad de tiempo, la descarga que supone. Es que llega a ser como familia, porque los tratan con un cariño y ahora que están con el confinamiento y van a casa y la verdad que... Bueno, ahora son unas circunstancias muy especiales, claro, y que el centro de día, pues para continuar con ese apoyo, con esta situación del COVID que todos conocemos, pues ahí hemos tenido que articular un servicio a domicilio. Sí, esto es una cuestión ya añadida, si queréis la tocamos más adelante. En principio el apoyo son los recursos profesionales externos que ayuden. Bueno, no solo está el apoyo que se hace con los grupos de ayuda mutua que se les proponen a los cuidadores en Valdepeñas, desde diferentes instituciones se les propone grupos de ayuda mutua, el ayuntamiento tiene un grupo de cuidadores. Todas estas actividades ahora mismo, con la situación COVID, están bastante... porque reunirse pues no parece lo apropiado, y menos con personas que van a estar con colectivos sensibles, ¿no? Pero bueno, en el funcionamiento, digamos, normal, están los grupos de ayuda mutua, que son unos apoyos que están muy bien para desahogo, para compartir experiencias, para ayudarse entre ellos y darse todo ese apoyo que se necesita, porque ellos están muchas veces... en soledad, cargando con las responsabilidades, y los grupos vienen a ser un apoyo importante. Luego también está el apoyo de los familiares, el apoyo que necesita el cuidador por parte de los familiares. O la falta del mismo. Claro, por eso, como me comentabas, ¿qué apoyos necesitan? Pues están los apoyos que tenemos, y desde luego cuando siempre comenté que en el círculo social, el que sea capaz de contar con apoyos familiares, que serían en un segundo plano, como Pilar en aquel momento con su madre, que era una figura secundaria a los cuidadores principales. Esos apoyos son también fundamentales. Felipe, Pilar, ¿os relacionáis con otras personas cuidadoras? Sí. ¿Qué beneficios tenéis de este intercambiar experiencias, información, consejos? De hecho, se forman ciertas reuniones en el centro de día. Con los de Firlen. Germán también hace unas reuniones, y bueno, pues nos relacionamos unos con otros, cambiamos de opinión, a unos les va mejor, a otros no tanto, pero bueno, sí, es una experiencia fabulosa. Está bien ver, porque como están en la misma situación, pues claro, también les puedes decir cómo haces, cómo no haces. Compartes exactamente lo que estás viviendo. Siempre aprendes algo. Exactamente. Sí. Y lo que comentaba, dentro de la familia, ¿tenéis o gozáis del apoyo del resto de familiares que os hagan más fácil esa atención? Yo tengo el apoyo de mis hijos, tengo dos, mi hija y mi hijo, y no tengo ningún problema. Si los necesito un día, están ahí.
y aún no necesitándolos, ellos se ofrecen para... Lo que pasa que, bueno, pues yo llevo ya tantísimos años que tampoco quiero involucrarlos ni hipotecarlos en esto. Entonces, soy yo el que estoy ahí. En tu caso pero también... que cuento con ellos. Nosotros es que somos los que vivimos aquí, pero bueno, cuando pueden los demás sus dos hermanas vienen, vaya. Lo que pasa es que realmente los que estamos aquí somos nosotros, pero ya cuando pueden vienen, lo que pasa es que están fuera. Está también mi hija, mi marido, mi hijo, que sí que me ayudan en lo que pueden, eso sí. Genial. Felipe, Pilar, ¿cómo fue en el inicio de vuestra situación de tener que cuidar a una persona dependiente, el compatibilizarlo con la familia y con el trabajo? Pues en principio muy jodido. Sí. ¿Por qué razón? Dicho claramente. Sí, dicho claramente. ¿Por qué razón? Porque entonces todas las consultas eran de paga. Esto no había equipo de psiquiatría, no había nada, entonces todo era de paga. Llega un momento donde la parte económica te falta. Entonces yo lo que hago es irme por ahí fuera, buscarme el trabajo por ahí fuera. Ahora imagínate, cuidar de mi mujer, el trabajo fuera. Tuve la santa suerte de hablar con una empresa algo fabulosa, una multinacional, se llamaba Rodanco, no sé si se puede decir o no. No, sí, que adelante. Se llamaba Rodanco, yo estuve bastantes años con ella, hasta llegar a un punto donde, bueno, pues los otros dos crecen, tuvimos un tercero que se murió, estos dos crecen y ya son adultos, se tienen que buscar la vida y tengo que volver otra vez a Valdepeñas para volver a cuidar de ella. Bien. Entonces, jodido. A nosotros nos costó mucho pues porque era estar bien y de repente pues no moverse, no hablar, no andar. Éramos también muy jóvenes, entonces nos costó concienciarte, ver que esa persona ya no va a poder hablar, no va a poder andar, no va a poder... Entonces lo pasan mal. Al final, pues te adaptas, te haces. O sea, no es que te aprendes a vivir con esa circunstancia. Es dura, pero es lo que hay. O sea, que no... Te hablo de mi madre, porque mi suegra... Pues sí, ha sido más progresivo. Claro, mi suegra es que es poco a poco por la edad que tiene. ¿Y conciliar los cuidados a la persona dependiente con... el trabajo? No, con la relación del resto de la familia. Y en tu caso también con el trabajo, ¿no lo has comentado? Pues a veces yo me quedaba, por ejemplo, para que descansaran mis hermanas con mi madre y me iba a trabajar en el hospital, un ejemplo, por ejemplo, pues así muchas veces. Pero claro, ellas ya estaban días y días, entonces había que ayudarles. Porque la gran parte la llevaban ellas, eso está clarísimo. Era casi vivir al día. También. Pues sí, era no saber qué te pasaba mañana, pues eso, así es. Te llamaban y tenías que ir. Y ya está. Y conciliar ahora la situación... Claro, ahora pues... con la familia, con las obligaciones familiares, pues, eso... Cuesta porque la salud tampoco está muy bien, entonces pues también cuesta un poco, pero bueno, se lleva. O sea, como podemos, ya está. Enrique, ¿hay patologías asociadas a la figura del cuidador? Pues, bueno, hay directa e indirectamente sí que las hay. Para empezar, el cuidador, como es una persona que supedita su bienestar a la persona que atiende, en esa tendencia lo que va es abandonando todas sus atenciones que pueda necesitar, revisiones médicas, de cualquier afección, de cualquier cosa que tenga. Entonces está visto que recurren mucho menos los cuidadores, recurren mucho menos que las personas que no son cuidadoras a consultas para su atención propia, ¿vale? Con lo cual la van abandonando. Muchísimo cuidado con eso porque claro, llega un momento que te quedas. Hay una tendencia a estar al 100% con la persona que es la que cuidas y un 0% contigo mismo. Claro, porque se va priorizando, es decir, es una persona dependiente con un estado de salud precario, con enfermedades, que necesita revisiones y parece que eso va... que lo más importante es eso en ese momento y a lo mejor vas dejando tú lo tuyo, parece que lo tienes propio, que hacerlo, pero es como que lo primero es eso. Pero lo dejas. Y eso va repercutiendo en el quebranto de la salud del cuidador. Luego, por otra parte, se habla ya dentro del propio proceso, se habla del síndrome del cuidador. Que el síndrome del cuidador, pues bueno, al final o no es ni más ni menos que un agotamiento físico y psíquico a través de una larga trayectoria en esta situación de estar un poco con una persona, siendo responsable de una persona en la cual va teniendo en muchos casos cada vez más deterioro y pues la persona se va agotando y se va agotando física y psíquicamente, ¿no? Entonces pasan por periodos de más de un 40 o un 50% tienen trastornos de ansiedad, de depresión, hay abatimiento, irritabilidad,
en fin, tristeza. Hay un poco, el síndrome del cuidador es ese Eso, perfil, ¿no? Un aparte de la mochila que llevas tú. Un agotamiento generalizado. Has llegado a una cuestión nuclear de esta tertulia, que es el llamado, como bien dices, síndrome del cuidador. Pero yo quisiera dar todavía un pasito atrás. ¿Os viste, Felipe, Pilar, en algún momento en la tesitura de elegir entre el cuidado y el trabajo? Sí, claro. Y tener que tomar la decisión de dejo de trabajar porque necesito sí, de mí al 100%. Sí. ¿Cómo lo gestionasteis? Yo en mi caso dejé la empresa que tenía en Madrid, que era una multinacional, y me vine a Valdepeñas. Yo me vine en el 2000, parece que fue el 2002, o más o menos. Busqué trabajo aquí, por entonces tenía 52 años, busqué trabajo aquí, estuve en una empresa que estuve 8 años y a los 59 no los había hecho todavía. Tuve que dejar el trabajo para cuidar de mi mujer, jubilarme, precisamente para atenderla a ella, porque mis hijos, ellos ya eran mayores, mi hija se había ido a Vitoria a estudiar cocina, mi hijo estaba en Bosnia, y entonces por esa razón pues, o sea, me tuve que venir aquí, ya está. Pues, entre otras cosas, pues yo no quería hipotecar, nunca he querido hipotecar la vida de ellos para estar al cuidado de mi mujer, entonces yo prefería hacerlo yo, y dejé mi trabajo y me vine. Tuviste que hacer una y renuncia anticipar la jubilación para cuidar de ella. Lo primero era tu señora, mi mujer primero. Tu pareja, y nos acabamos de conocer, pero me da la sensación de que no has tenido una vida fácil para nada. No, desafortunadamente no ha sido fácil. Pero ejemplar también. Bueno, pienso que sí. No sé. Pilar, ¿cómo fue tu paso? Pues bueno, en principio, en otro trabajo que yo estuve trabajando antes, lo tuve que dejar porque operaron a mi hermana, y entonces pues lo tuve que dejar. Pero luego empecé a trabajar después, y vamos, mis hermanas me apoyaron, y es lo que te he dicho antes. Ellas llevaban más la carga y yo las apoyaba a ellas en todo lo que podía. El primer trabajo lo tuve que dejar porque operaron a una de ellas y no pude. O sea, lo primero era mi madre y ya está. Pero luego en el segundo trabajo sí que es verdad que yo seguí trabajando y ellas estuvieron más con mi madre. Yo iba por las tardes, los fines de semana, en fin, nos apoyábamos, pero sí que es verdad que la parte principal la tenían ellas. Con la abuela ahora, pues como no estoy trabajando, pues por motivos de salud, pues no he tenido que dejar, si es que he tenido que dejar por mi propia salud, ¿me entiendes? Tu circunstancia me da la sensación de que es la de muchas personas, que la parte central de su vida, o sea, lo que tradicionalmente se llama la flor de su vida, han renunciado forzosamente a ella para dedicarla a los demás. Justamente al año de casarme, pues ya, o sea, yo y mi marido, claro, porque... ¿Te consideras por eso una persona, digamos, desdichada o en desventaja, o todo lo contrario? No, aprenden mucho, o sea, valoran más las cosas que son importantes, no las cosas materiales. Yo por lo menos, es lo que digo, una risa, no sé, cuando no podía hablar, pero se reía, te daba la mano. Ver lo importante que tiene la vida, no lo material, o sea, lo material como que lo dejas un poco en segunda, está como en segundo plano, vaya. Te importa realmente lo que estás viviendo, y te cambia mucho la forma de pensar. Bien. O sea, vas... Yo de dicho no me he encontrado nunca. Todo lo contrario, afortunado por poder hacerlo. Bien. Y orgulloso de hacerlo. Está claro. Regresamos, Enrique, si te parece, al tema que para mí es una de las patas de esta tertulia, que es la dependencia del cuidador, o del síndrome del cuidador, que yo lo veo desde una doble vertiente. Los daños o los perjuicios que el cuidador recibe por el hecho de serlo, y en segundo lugar, cuando la persona al que cuidas se va, ya no está, el hueco, el vacío, el roto que sufre o que le sobreviene, pues a menudo tampoco está bien administrado por el cuidador. Quiero que me hables un poco de todo esto. Sí, básicamente es que una de las cosas que entre todos los apoyos se plantean a los cuidadores es intentar que se coloquen, que se presenten bien a ese papel de cuidador principal. Cuando, bueno, pues cada uno ha hecho su composición para poder atender a la persona, a ese familiar, pues hace su composición, y a veces depende de las circunstancias, es más o menos acertada. Aquí, por ejemplo, pues a Felipe ahora mismo, de que él lo ha llevado muy bien siempre, pues afortunadamente ha tenido la competencia de ir presentándose bien y enfocando bien esa tarea. Pero cuanto mejor se enfoque, muchas veces es errónea. Por ejemplo, se asimila cuidador principal como cuidador único,
esto va para mí, yo me cargo con esto, como si está en mi carga, y los demás, yo me sacrifico y son posiciones erróneas de cuidadores que le van a pasar factura durante su proceso de cuidador y desde luego, como dices, cuando desaparece en algún momento la persona a la que cuidan, ¿no? Porque claro, se queda ese vacío, se queda el haber hecho haber sacrificado, haber renunciado a muchas cosas de su vida y ahora el motivo de eso no está. Y ahora y te falta eso. Estoy colocado, entonces me he colocado para una cosa que ahora ya no está. Entonces el duelo que tiene que hacer, pues si ya normalmente hay que hacer un duelo de una persona querida, por supuesto, cuando estás siendo el cuidador principal de esa persona durante años, pues el duelo es mucho más complicado. Entonces cuanto mejor llegues a esa situación, cuanto mejor te presentes a esa situación, que no es ni más ni menos que llevarlo bien cuando estás haciéndolo, cuando estás haciendo tu labor de cuidador. Entonces te va a permitir, ¿qué consistirá? En que amplíe en que no solo sea cuidador principal, pero que vaya atendiendo las otras áreas de su vida, el plano social, importantísimo. Es decir, que cuando esa persona desaparezca, pues mientras esté y cuando desaparezca, siga teniendo facetas, siga teniendo una vida ampliada, no solo reducida a la atención como cuidador. De todas maneras, Enrique, me hablas de que hay comportamientos de cuidadores que inhabilitan a los demás posibles cuidadores para compartir con ellos la tarea. Es muy típico, por eso los grupos de cuidadores trabajamos mucho ese tipo de cosas, que aprendan a delegar, a compartir, y todo eso va a ser, porque a veces lo entienden como una función, es decir, como yo soy quien lo sabe hacer, pues yo lo hago, yo decido, yo lo hago, yo valoro, y claro, se va cargando de una serie de cosas, desde las decisiones más importantes sobre la salud de esa persona, hasta las más prácticas y menores, pues de si hay que darle esta pastilla ahora, o si hay que tomar esta medicación, o si hay que ponerle un pañal, o no ponérselo, o en la cama, o llamar al médico, no llamar, desde lo más pequeño, lo más puntual a lo más importante, se cargan con todo. Y claro, eso pasa una factura. Si van aprendiendo a delegar cosas, que no es una renuncia a su posición de cuidador, pues muchas veces lo entienden como una renuncia. Es decir, parece que si no lo hago yo es que ya no quiero hacerlo. Y tienen que un poco aceptar que su papel no tiene por qué ser capitalizar todo. En el momento que se entra por eso, pues se posiciona mucho mejor y es más gratificante y para la propia persona pues consigue llegar a una vida más plena, ¿no? ¿Cómo contempláis vosotros? Con esto que comentabas del vacío, yo te cuento una cosa. Yo hemos tenido un hijo, ha estado 17 años en estado vegetativo. Entonces cuando yo me vengo de Madrid es precisamente para cuidar de los dos, de mi mujer y de mi hijo. ¿Qué ocurre? Pues bueno, pues con 18 o 19 años se muere y te queda ese vacío, porque vienes de trabajar por la mediodía, lo sacas de la cama, lo curas, le haces su atención, lo lavas, le das de comer, lo dejas preparado y tal. Cuando fallece, pues llegas a casa y notas ese vacío, lo notas. Te falta eso. Y además se pasa muchísimo tiempo hasta que lo asimilas que no está, que te falta. Me va a gustar seguir hablando de este tema, de cómo reorganizan, cómo rehacen su vida quienes han estado durante años o décadas dedicando el 100% de su existencia al ser que tienen al lado y que les necesita, y que en algunos de los casos ya nos describirá Enrique cómo viene ese bloqueo de no saber cómo gestionar o querer retroceder, añorar inclusive paradójicamente esa situación. Estamos en la mitad de esta tertulia de actualidad, vamos a hacer una pausa, vamos a visitar empresas, comercios y nos vemos en unos minutos, no se vayan. Continuamos en la tertulia semanal de actualidad del Televaldepeñas hablando de una cuestión trascendental, como decíamos al principio, porque si no nos afecta directamente lo tenemos muy cerca, y es el cuidado de las personas con dependencia en casa. Y antes de llegar al descanso que acabamos de hacer, hablábamos del síndrome del cuidador. Enrique Martín Peñasco, que es el jefe de los servicios sociales del Ayuntamiento de Valdepeñas, psicólogo, describía esa circunstancia de los daños o los perjuicios o las patologías que puede tener asociadas la persona que por centrarse en un 100%
en el cuidado de su ser querido, se les atiende en su cuidado personal casi absolutamente. Yo quería preguntarles a Felipe, a Pilar, ¿cuál es la impresión que tienen, de tanto por vuestra experiencia personal como por lo que conocéis a vuestro alrededor, de este fenómeno de cuidarse uno por cuidar por entre los demás, y sobre todo esa situación sobrevenida de cómo gestionar, cómo reorganizar, cómo rehacer la vida cuando el ser al que hemos estado cuidando pues nos falta? Pues el rehacerla, tienes que hacer un cambio totalmente radical. Primero tienes que empezar a mentalizarte, buscar la persona que puede ayudarte o que está cualificada para ayudarte, hasta que das con ella. Vas preguntando a uno, vas preguntando a otros, hasta que das con la persona adecuada, que es la que te informa o te dice los directrices que debes de seguir, pero en su mayor parte pues lo tienes que aprender tú. En su mayor parte te aconsejan, te dicen, y luego tienes que tener la suerte de dar con esta persona. O sea, no es que digo, no, voy a hablar con fulanito de tal que se dedica a esto, pero te atiende o no te atiende. O sea, es porque ahora sí que hay muchas delegaciones y muchísimo personal cualificado que vas y le preguntas, te escucha, te atiende, pero hace años no. Hace años era una odisea, que yo era un... Yo no sé, como la jungla en el desierto, sí. Cuando estás con una persona así que está encamada y eso, luego te queda un vacío. Yo con mi madre, pues eso, que te queda un vacío, que te falta eso. Te pasa igual que conmigo. Entonces tienes que aprender, o sea, tienes que volver a aprender, mentalizarte de que no va a ser igual. O sea, pues eso, pues que ya la vida no va a ser como antes. Y a mí me costó, pero bueno, a mi hermana mucho más, porque, a ver, estaba día a día y estaba las 24 horas del día, vaya. Cuando íbamos nosotros y eso, no, pero que la que estaba... Y claro, de pasar a estar 24 horas ocupado con esa persona, a no verla, a no estar, la pastilla, el cambio, la levanto, hoy le duele, acertar qué le pasa porque no te dice lo que le pasa, eso... Por ejemplo, con mi suegra, la mujer me habla, me dice, ¿me duele aquí? Pues que te duele aquí, y te dice dónde te duele, pero cuando no sabes dónde le duele y eso, y luego hacerte el día a día de que esa persona ya no va a estar, pues como que llegas y dices, ¿dónde está? Bien. Te cuesta. Bien, bien. Enrique, ¿es fácil que la persona que en estas circunstancias necesita ayuda llegue a no detectar que necesitas ayuda? Claro. Pues facilísimo, facilísimo. Y es ese cierre. Precisamente sí. Interrumpía un poco cuando hablaba Felipe, porque estaba ilustrando perfectamente la actitud adecuada para superar una situación como esta, que es la apertura a los demás. Va buscando quién te puede ayudar, tienes esa apertura. Claro. Cuando la persona se cierra, cuando la persona pretende, digamos, comerse la historia a nivel interior y no compartirla, no buscar en su círculo de relaciones o en profesionales, si es el caso de que sea una situación que le esté resultando más complicada, cuando no busca esos apoyos, cuando no tiene ese nivel de apertura, la cosa se complica. Pero Enrique, eso al final tiene que salir por algún sitio, pienso yo. Si no lo sacas antes o después, eso está ahí y esa persona lo tiene que sacar, porque si no, no está bien. Claro, por eso... Ni anímicamente, ni... pienso yo, no sé. Como no lo saques, pero no puedes hacer tienes que dedicarte un tiempo a buscarlo. Ya. Cueste lo que cueste. Y querer buscarlo. Tienes que tener, es que lo tienes tan claro, Felipe, que tienes que tener, claro, esa actitud de apertura, claro, pero que no todo el mundo la tiene. Eso te trae cuando se complica, ¿no? Eso te trae dos cosas. Conocer muchas personas que no quieren saber nada del tema, por decirlo de alguna manera, y otras personas que son fabulosas. Gente que es fabulosa, que además se implica, pero de una manera extraordinaria. Y yo he conocido muchas personas y las conozco, y de eso conservo una gran amistad con ellos o con ellas, y pues se implican de tal forma que dice, bueno, ¿cómo es posible si esta persona no me ha conocido a mí de nunca y de la forma que se está implicando, intentando ayudarme psicológicamente, moralmente, de cualquier forma intenta ayudarte o aconsejarte dónde debes de ir, a qué administración tienes que acudir para tener ese apoyo que necesitas, y eso lo agradeces muchísimo, en mi caso. Esto nos lleva al tema de la formación necesaria. Encerrarte en ningún caso. Decía Felipe que esto desembocamos en la necesidad de formación del cuidador no profesional. ¿Consideráis vosotros que con algo de apoyo, no de apoyo personal, sino de formación específica, profesional, con algo más de formación, hubierais administrado mejor vuestro cuidado a vuestros seres queridos?
Posiblemente sí. Hombre, claro, si te la dan desde el primer momento, lo haces igual que lo haces a un tiempo. No sé si me estoy explicando bien. Si a ti te dicen lo que tienes que hacer desde el primer momento, pues ya vas como que ya sabes lo que tienes que hacer. Cuando no te dicen, pues es que vas investigando, vas, esto va bien, esto no va bien, voy a probar con esto, voy a probar con lo otro, esto sí, esto no. Pero si de verdad te dicen qué pautas tienes que seguir y cómo lo tienes que hacer, es más fácil. Claro. Enrique, formación, posibilidades, ¿cómo en el pasado se ha llevado a cabo, cómo se hace actualmente? El cuidador necesita tener una formación bastante amplia en todo lo que refiere los cuidados, en todo lo que va a necesitar de cuidador la persona dependiente, como es lógico. Y ahí estamos hablando de una formación a nivel sanitario, para administrar medicaciones, para ver síntomas, cuando tal, tienen que identificar síntomas, tienen que... a nivel de movilizaciones en las camas, detección de posibles escaras, eso en el plano, digamos, de salud sanitario, ¿no? Todo eso necesitan formación y muchas veces lo van aprendiendo a demanda de la situación que le va pidiendo que esto, ¿no? Con todas las inseguridades y las presiones que eso supone, ¿no? El no saber ir aprendiendo conforme al estado de salud de la persona que vas atendiendo. Además que lo ves luego, o sea, lo vas viendo con el tiempo, cuando la persona, es que es lo que está diciendo él, aunque no te han preparado, pero como ya sabes lo que está diciendo, pues eso, la pastilla la sienta mal, o hay que cambiarle esto, o hay que darle lo otro, la fiebre es por esto, y poco a poco, hasta que llegas a ese punto, te cuesta, pero al final es que parece que, como que lo has hecho, o sea... que aprendes con el enfermo, vaya, el enfermo te enseña. Y la figura del psicólogo. Yo en mi caso, pues ahora ya cuando empezó esto, no, pero de ahí para atrás, pues cada 3 o 4 meses y hacía una consulta con una psicóloga, en este caso era, ¿cómo se llama? Me parece que era Vitoria, tiene el bufete ahí en la calle Ancha. Y va, pues cada 3 o 4 meses tenía una consulta con ella. De lo que hablamos, el apoyo externo. Claro, es lo que iba a comentar. En el plano sanitario necesitan formación, pero en el plano, pues del manejo de la persona a nivel de relación, Gloria se llama la chica, de relación, de competencias, porque claro, ya no te estás relacionando con tu mujer exactamente, o con tu suegra, o con tu madre, sino que es que ya hay una situación añadida que exige un tipo de una formación especial, que es todas las competencias y habilidades para el manejo emocional de la persona que estás atendiendo, con la cual tienes una implicación y tú tienes que amortiguar muchas cosas y colocar muy bien cómo es todo eso. En muchos casos, pues por ejemplo, un cuidador es típico, una persona dependiente a veces se vuelven un poco tiranos, en cuanto a que, claro, es su situación y es su situación de necesidad, de falta de autonomía, de tal. Entonces, ¿quién tienen cerca? La persona cuidadora, y es a la que le exigen y desde luego ellos le absorben totalmente, pero no son muy... ser el centro de atención. Claro, y no son el centro de atención porque la situación que tienen es la suya y realmente no es muy difícil que ellos sean conscientes de lo que el cuidador, que es su hija, que es su marido, que a todo lo que está renunciando o todo lo que otras cosas que tiene. Entonces le exigen sin considerar que tiene una vida alrededor. No son conscientes de eso. Entonces eso al cuidador hace falta una formación para que el cuidador coloque bien y maneje y entienda bien eso, porque si no puede ser pues muy pues eso. Si no lo haces como estás diciendo, te puede incluso crear un problema con esa persona, porque claro. Es como que me quieres quitar a mí mi tiempo, te lo tienes que tomar como él dice y saber qué tienes que hacer pues para vivir bien. O sea, para estar tranquilos y no... Lo has explicado muy bien. No sé si me explica bien, pero es así. Os pregunto, generalmente será muy común que la labor del cuidador familiar se vea apoyada pues por el auxiliar de ayuda a domicilio, por cierta puntual ayuda de enfermería, no sé, o es aislado y todo se lo... Sí, no, nosotros ahora mismo tenemos lo del centro de día que se están portando genial. Es verdad. Si hay una situación de dependencia y hay un cuidador principal, debe haber, si lo está haciendo bien, de una forma saludable, el papel, debe haber otros recursos de apoyo funcionando ahí. Bien sea, como dices, servicio de ayuda a domicilio, bien sea centros de día, bien sea que tenga que la persona llegar a ingresar en una residencia adaptada a la situación de dependencia de que se trate, geriátrico o por
problemas mentales o por lo que sea. Siempre tiene que haber o psicólogos o médicos que estén dando un apoyo a todo eso. Y bueno, por ahí viene también un poco la formación, pero tiene que haber, no puede ser un poco como respondiendo a épocas ya un poco afortunadamente pasadas, en las que está la persona dependiente y el cuidador como metidos en casa, y eso de espaldas a toda la sociedad y a todo el funcionamiento, y ahí como una labor oscura que no es algo y que nadie sabe, y ahí se lo despacha el propio cuidador a solas. Sigue existiendo todavía, ¿eh? Bueno, yo creo que cada vez menos. Por desgracia, hombre, yo creo que también cada vez menos. De manera pretendida, el ocultarlo adrede. Por desgracia sigue existiendo. Pero eso es porque no aceptan lo que... A la sociedad la sociedad no mira las situaciones de dependencia, no es algo que resulte un poco hacia donde, un punto hacia donde mirar, ¿no? No es algo, un cuidador, una persona dependiente, no es un ámbito al que estemos muy acostumbrados a mirar. De hecho, el Día del Cuidador pues tiene sentido precisamente para poner un poco en valor eso, ¿no? Tenía notado que el trabajo del cuidador es algo más que un trabajo, porque uno de sus rasgos, que lo apuntabas, Enrique, es su invisibilidad, es que se lleva a cabo de manera oculta, a diferencia de la gran inmensa mayoría de trabajos remunerados que se hacen de cara pues a clientes, a usuarios, etcétera. Esto es de puertas hacia adentro. ¿Y qué conlleva esa invisibilidad? Pues, ¿cómo se puede superar? Conlleva que el cuidador se siente muchas veces pues casi como una figura que no existe, se siente como un poco pues eso, invisible, se siente ninguneado socialmente, incluso se siente mal porque ha renunciado a una serie de cosas, trabajo, situación, atención de su vida familiar, por eso, y muchas veces desde fuera no ve que nadie reconozca o identifique eso, sino como que se está dedicando a eso, como que no hace nada, solo cuida a su madre. Pero sí que es verdad que el enfermo en sí o la persona mayor sí que te lo agradece. Yo por lo menos con mi madre y con mi suegra, vamos, yo me di cuenta que la mujer lo agradece, y mi madre igual, o sea, que son las personas que sí que te agradecen, pues eso, que te lo agradecen, que se les ve que, pues que dicen, es que si no fuera por ellos o si no... Sí, la propia persona a la que atiendes hace una devolución de eso, pero socialmente, bueno, ya muchas veces hablamos... Yo comentaba ayer contigo, yo hace 5 años me operaron a mí de corazón. Entonces, cuando mi mujer se entera de que tienen que operarme, yo no he visto a una persona llorar con tantísima pena como esa mujer. Sería desesperación. Claro, porque diría por un momento ella piensa que está sola. Que ya no hay nadie que la cuide, que esté pendiente de ella, ni le prepare lo que necesita, ni la atienda, ni muchísimo menos. Es que, claro... Se le iban sus pies y sus manos, vaya. Para una persona dependiente, el cuidador principal es la gran parte, es gran parte de su mundo. Sí, es el 80% de su mundo. Luego te tiran los trastos a la cabeza. Sí, pero... Es verdad, no sé. Es decir... Es verdad. Todo es necesario. Sí, cuando tiene una poquita bajada o recae un poco, como en primavera, tiene alguna recaída. Claro, pero eso es por su enfermedad. El enemigo número 1 es el que la cuida, es el que está con ella todas las 24 horas del día. Es que es su mundo, y para lo bueno y para lo malo. Pero lo cierto es que cuando te ve jodido, dicho de paso, se encuentra mucho peor y de todo. Claro, mucho, pues se entristece, llora, te quiere hacer de todo sin saber hacer de nada. O sea, es desesperante. Un rasgo del cuidador no profesional es ese, la invisibilidad, pero hay otro rasgo, que es que la inmensa mayoría son mujeres. ¿Se tiene ese dato? Pues en torno... esto viene un poco es tradicional, ¿no? Que la mujer haya sido la designada como cuidadora cuando hay opciones, ¿no? De hecho, pues el dato está en torno al 80%. El 80% de cuidadores son cuidadoras. Un 80%. Sí, en torno a eso. Incluso se tiene algún dato que en torno a la mitad de ese 80%, un poco menos, el 43% aproximadamente son hijas. En muchos casos son hijas. Entonces, bueno, pues está claro que parece ser que y desde luego si por supuesto en el ámbito familiar hay una mujer que es hija y que no está casada o no tiene pareja, adjudicado, está designado, tiene todas las papeletas, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso parece que hay un equilibrio, un acuerdo, un consenso familiar
asumido por la propia cuidadora, de que una norma tiene tácita. que ser, sí, hay un acuerdo tácito de que tiene que ser ella, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no es que ella asuma eso de motu propio y con una voluntariedad, sino que parece que es que le ha tocado eso. No se discute. Claro, cuando en realidad en las reuniones esto... que hacemos de apoyo de cuidadores no profesionales, si nos juntamos 20 personas, hay 2 o 3 hombres, el resto son todas mujeres. Sí. Todas mujeres. Pues casi Debería has ser dicho, igual, casi pero has dicho el porcentaje, sí, sí, sí. casi Es has verdad. dicho el 80%. Hay Soy- dos Es hombres verdad. o 3 nada más y el resto mujeres. Porque hay que comentar más allá que es una cuestión cultural a superar y que poco Sí. a poco se va avanzando, ¿no? Sí, lo que Pero pasa... yo creo que eso va a costar. Sí, cuesta porque es el cuidado de una persona, de la familia, del padre, la madre, y está muy arraigado el tema de que sea la mujer. Por supuesto que, incluso como teniendo que renunciar a su trabajo y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces plantear, bueno, ¿y por qué no está otra solución? ¿O por qué no compartir los cuidados? Y todo el mundo tiene resistencias porque, bueno, parece que está claro que es así. Y es un trabajo, pues eso, a ir, es una línea de ir trabajando, ¿no? En cuanto a que sea alguna tarea menos asignada, menos que no tenga el signo femenino, por supuesto. Bien, otra cuestión de las nucleares, de las capitales de esta tertulia, es cómo está interfiriendo el hecho de la pandemia, del COVID, en el trabajo vuestro, en el trabajo de los cuidadores. En vuestro caso concreto, ¿ha habido algún tipo de interferencia o conocéis algo? En fin, ¿cómo está molestando el, entre comillas, bicho? Yo en mi caso, bueno, pues los 2 primeros meses que estuvimos confinados, pues para mí sí que lo noté muchísimo, pero no en el estado de mi mujer ni muchísimo menos, sino en mí mismo. Esa libertad de la calle, de necesitar salir a la calle o hablar con alguien, cambiar de impresiones, esas reuniones que hacíamos de cambiar de impresión y todo, sí, todo eso lo he hecho. El hecho del muchísimo de aislamiento menos. añadido a lo penoso que es la... Justamente, entonces cuando ya se ha podido salir a la calle es como una liberación. Sigues cuidando lo mismo, pero joder, salgo a la calle y ya me libero un poco del tema este, 1 hora, media hora, X, y te desahogas, te sirve de eso, de liberación. A Pilar. mí sinceramente no me ha cambiado mucho porque por salud tampoco salgo mucho, entonces yo no lo he notado. Pues eso, lo único, pues la comida que antes estaba en el centro de día y ahora se la hago yo porque me da igual hacer comida para 4 que hacer comida para 5, si total tengo que cocinar. Pero vamos, que a mí de decir la ansiedad de no salir y eso, pues no, porque hay muchos días que no puedo tampoco salir, entonces yo no, sinceramente eso no lo noto mucho. No me ha cambiado mucho mi vida, no. Es que hay muchos perfiles de cuidadores Claro. que la situación que tienen No es de fácil. como cuidador es de confinamiento, es de Sí. confinamiento, Sí. porque prácticamente están confinados porque tienen que estar atendiendo. Decías que 20 horas semanales, en muchos casos, a un 40%, decías un 40% dedican 20 horas semanales, pero es que 20 horas semanales o más, es que luego hay un tanto por ciento, podemos decir, no sé, un 20, no desconozco el porcentaje, que dedican mucho más que 20 horas semanales. Bueno, yo Entonces, aparte de hecho también es por la salud y eso que tampoco puedo ahí estar saliendo mucho y se juntan muchas cosas. bueno, pero en bueno. cualquier caso, en la medida que se parece un confinamiento ya está indicando el aislamiento social. Sí. Pero es que existe el componente anímico, psicológico, es decir, no es que no pueda salir, es que no, es que está prohibido, es que no puedo. No, pues a mí eso O sea, no eso me- es un Ya. lastre, eso pesa. Una cosa es decir, bueno, no salgo porque elijo no salir, y Ya, otra, sí, porque no puedas, y otra cosa es cosa es que decir, te no, obliguen a no es que, salir. es que si salgo me la Sí, cargo. sí, ya, sí. Entonces, Son cosas diferentes. ahí ya es otra bola otro lastre a la Y es que a la yo todo eso rutina lo he hecho, de- me ha podido mucho porque yo estoy acostumbrado a salir a las 6:30 o las 7 de la mañana a hacer deporte. Cuando he tenido tiempo libre me ha gustado el deporte, he salido a hacerlo. Entonces el tratarme todo eso es como Ya. un balón de oxígeno que tienes y de momento te lo quitan. Y tengo que estar aquí 24 horas encerrado, que no me pesa. A mí el cuidar de mi señora no me pesa ni muchísimo menos. A mí me pesa el no poder salir a la calle. Claro, es que en su Es que caso el ejercicio es el equilibrio. Lo tiene bien colocado, es decir, una persona cuidadora que, O sea, liberarme un poquito. que se ha posicionado bien, que ha tenido, ha cultivado las diferentes áreas de su vida, aparte de realizar
su tarea de cuidador, cuando viene de cuidador o cuidadora, en el momento en el que viene un confinamiento o cualquier tipo de medidas que limitan sus relaciones sociales, pues eso se está cargando pues lo que estaba montando por cuestión pura de salud. Ya. Es decir, necesita, como decía, que necesitaba salir, tal, claro, una situación de tanta dedicación a una persona con exigencias y que luego no puedas salir, que no tengas ese lado social saludable, pues por supuesto que viene a llover sobre mojado ahí. Sí, pero hay más, y es el miedo al contagio, es decir, no puedes salir, pero es que si salgo por necesidad puede que me traiga algo que no quiero a mi casa y se lo... Sí, eso también, eso es otra, entre estar otras cosas. siempre con el miedo, Eso es una la cuestión no menor. mascarilla, Otra presión más. Sí, que no vaya el chico, que no vaya, que no... Claro, está claro que las personas dependientes son colectivos de riesgo, vulnerables, y claro, tienen una presión más, a ver qué hago, que si me contagio o les lo contagio, pues la puedo liar, pero bien. Pero claro, del todo. También necesitan hablar con más gente, no solamente con nosotros, porque si están dentro y no hablan con más gente, pues como que se les va también un poco, se desorientan. Es necesario que hablen con más gente. O sea que sí que os está complicando la vida en general a los, A ver, a claro, los cuidadores. al no esta hablar situación. por ejemplo, cuando van al centro de día, ellos hablan con sus compañeros, con los usuarios que están, entonces, ahora sí que hablan porque va gente del centro, pero claro, no hablan de la manera que antes estaban con todos sus compañeros. ¿Sabes lo que te...? Eso sí que lo pueden haber notado. Lo que hago, bueno, pues cojo el coche, nos montamos en el coche, nos vamos a la Avenida del Sur o a cualquier otro sitio por ahí, paseamos, siempre hay gente paseando, conoces a uno, conoces a otro, habla un poquitín, en fin. Claro. La sacas un poquito de la monotonía de estar encerrada siempre en casa. Y por las mañanas, pues como ha dicho aquí, van del centro de Lucero. Ahora esta mañana cuando yo me he venido, pues yo puedo salir porque la chica de Lucero, que es Marta, la que ha ido esta mañana, pues está con ella. La saca de paseo, se van a tomar café y está con ella. Entonces yo tengo esas 2 horas o 3 pues que puedo liberar un poquito y salir al... Vamos a concluir esta tertulia sobre el cuidador de las personas dependientes con un tema asociado que precisaría de un programa completo para él. De hecho ya lo hemos tenido hace poco cuando conmemorábamos el día del Alzheimer, y es el cuidador de la persona paciente enferma de Alzheimer o de otro tipo de demencias. Situación extrema, ¿no, Enrique? Bueno, son situaciones especiales. También hay otras situaciones de personas con dependencia que al cuidador le resultan muy exigentes, pero desde luego en esta de enfermos de Alzheimer o otras demencias es muy exigente por las características que tiene, ¿no? Es decir, ese deterioro progresivo, las características de comportamiento que va teniendo la persona con Alzheimer en la casa diariamente, pues resulta que va minando, que puede ir minando si no se coloca bien, y es fácil que no se coloquen bien, progresivamente a la persona cuidadora. El cuidador tiene que tener tiene que tener muchísima paciencia, tiene que tener muy claro un buen conocimiento del Alzheimer y de la enfermedad para identificar los síntomas. Muchas veces les cuesta muchísimo porque en los inicios, en las etapas iniciales, pues tienen muchos comportamientos, vamos a decir, normales, y al rato tiene otros comportamientos que no. Entonces la persona pues es su pareja o es su padre o su madre, y claro, están hablando con él, y al rato es su padre con el Alzheimer, y entonces parece que está mi padre, el de siempre, o mi madre, ese familiar, y me intento relacionar como siempre, pero luego, como no, decimos muchas veces, como no hay una luz que se enciende, que te indica que ahora está con los síntomas, pues discriminar eso resulta, sobre todo en las etapas iniciales, muy difícil de manejar, muy duro, sí, eso es, muy duro. Pero una persona que continuamente se coloca el cuidador en el rol de hija o en el rol de pareja, y claro, pasar al rol de cuidador, que es el adecuado que necesita en esa situación, pues es muy difícil. Entonces necesitan, digamos, un apoyo especial. Además, ese deterioro progresivo, esa incertidumbre en la evolución, cómo va a ir más deprisa, más despacio, como tal, el que además al cuidador, como van teniendo ese borrado
de su pasado, de su historia, de su memoria, pues también va borrando al cuidador en parte, o a sus hijos de la persona cuidadora, o en fin, va viendo un poco cómo va diluyéndose, y eso resulta, pues eso, muy duro, y precisan apoyo y buen asesoramiento, y que vayan ajustando mucho su papel de cuidador para poder llevarlo bien. Es una cuestión más del político que del técnico, pero no me privo de recordar que en el programa que tuvimos aquí con los dirigentes, las personas que llevan la asociación AFA de familiares de enfermos de Alzheimer, demandaban un mayor apoyo de las administraciones, mucho mayor que el que reciben actualmente, pues en forma de recursos a disposición, recursos técnicos, recursos sociales, ayuda inclusive económica. Desde el punto de vista técnico, ¿qué se puede aportar? ¿Qué se puede mejorar? ¿O qué propondríais para que las familias que tienen este problema en su hogar, pues lo pasen un poco menos mal? Básicamente estimular que surjan los recursos de apoyo, o poder crear más recursos de apoyo desde la formación de los cuidadores, si puede ser de forma específica, por ejemplo, como es en el caso de Alzheimer, o en otros casos cuando son por situaciones de problemas físicos y tal, que también pasan en Alzheimer en las etapas finales. Pero la formación, los grupos de ayuda mutua, que son muy para las personas que van, que se vinculan, porque el cuidador dice, no, es que no voy ni a los grupos porque estoy muy ocupado con... Bueno, pues ahí está, una cosa por otra la está deteriorando. Pero los grupos de ayuda mutua que funcionan bastante bien. Para los grupos es buenísimo. Es bueno. Y bueno, sí, porque te das cuenta que no eres tú solo, que hay más gente en tu misma situación. Claro, todos los recursos de apoyo que se puedan promover, desde luego que son mejor, quien no asimila, ves casos de todos. Hay quien no asimila y no le falta nada más que llorar porque no puede, con esa carga no puede tirar de ella. Entonces, o es el hijo entre la pareja, uno puede con ello, otro no puede. Sí, un grupo de ayuda mutua ya supone una apertura de tu situación a otras personas que también saben, a otros iguales, que ya el cambio es radical en cuanto a la hora de darle forma a la situación que tienes, que cuando digamos que está la persona sola elaborando. Pero yo creo que también eso va en la persona, en la forma de ser, en la forma de pensar, en la forma de ver las cosas. Todo el mundo no ve las cosas del mismo independiente de todo, y se lo toma igual o... El pedir ayuda es una cosa fabulosa. El juntarte con cierto número de personas que tienen este problema. Pero hay gente que no quiere pedir ayuda y no la pide. A partir de la formación, sí que hay el siguiente paso, cuando un cuidador, una cuidadora, una persona cuidadora se ha implicado en una tarea de formarse, sí que está un poco más preparada o más dispuesta. Le ha gustado, ha recibido tal, ha funcionado en grupo y ya está un poco más lanzada para entrar a estos grupos. Entonces, bueno, pues yo creo que la formación sería un objetivo a plantear, retomar y ampliar las posibilidades de formación de las personas cuidadoras, no profesionales. No sé si para acabar tengáis alguna aportación más que hacer. Sí, la persona que tenga un problema de esos, que no se encierre en casa, que lo dé a conocer y que pida todas las ayudas y llame a todas las puertas que tenga que llamar, que siempre va a encontrar a alguien que le pueda ayudar. Buena y echar una mano. Lo explicamos muy buena. Perfecto. Bien, pues hemos ocupado esta horita de tertulia sobre un asunto ni mucho menos menor, muy extendido en nuestra sociedad y que requiere de una mejor redefinición para poder mejorar esas condiciones de la rutina diaria en el trabajo del cuidado de las personas queridas dependientes. Día 5 de noviembre se celebró el Día del Cuidador No Profesional y en esta tertulia con Enrique Martín Peñasco, el jefe de los servicios sociales del Ayuntamiento, muchas gracias por tu participación, con Felipe Ramos Camacho a mi izquierda, que nos ha descrito una situación no envidiable, pero sí ejemplar en cuanto a su ejemplo, en cuanto a su comportamiento. Muchísimas gracias por tu testimonio. A vosotros. Y Pilar García de Fresno, pues lo mismo te digo, cuidadora por partida doble, tu madre, tu suegra, has dedicado buena parte de tu vida
a ello, y no te pesa, No. por lo que veo. Que va, que va. También nuestro agradecimiento de Televaldepeñas por compartir Gracias a este tiempo de tertulia. Les emplazamos a un próximo programa dentro de 7 días. Hasta luego.